Hola amigos de Maricorp, vamos a enseñarles cómo pueden diseñar textos llamativos y divertidos que impactan dentro de Adobe Illustrator. Y finalmente tenemos los resultados, ya tenemos un texto llamativo, divertido, que impacta. Vamos a iniciar descargando la fuente y el efecto. En el caso de la fuente es completamente gratis y en el caso del efecto lo vamos a agregar dentro de la descripción para que ustedes lo puedan descargar y puedan practicar. Vamos a pasar a instalar la fuente dentro de Adobe Illustrator. Vamos a editar el texto animado y le vamos a dar la forma del texto de Maricorp. En el caso de ajustar el texto, también vamos a incrementar un poco más el tamaño y finalmente vamos a tener los resultados. Entonces, el efecto del texto lo tenemos aquí. Lo vamos a descargar y lo vamos a editar. Ya tenemos aquí el archivo zip descargado. Colocamos clic derecho y ponemos descomprimir, extraer en el nombre de la carpeta. Aquí recomendamos, por ejemplo, colocar el mismo nombre, lindo efecto de texto para niños. Pegamos aquí y cambiamos el nombre. Abrimos, internamente te va a llegar los siguientes archivos. Tenemos el formato de Illustrator, que es el primero. El segundo es SPS, que es un formato vectorial. Y en el caso del tercero es una imagen en formato JPG. Es una vista previa de cómo quedaría este texto llamativo. Y finalmente tenemos un TXT de help o de ayuda. En este help es donde encontramos la fuente. Copiamos y aquí pegamos. Ahí está. Entonces esta fuente es completamente gratis. De hecho el autor nos menciona aquí que esta fuente es 100% gratis y lo podemos descargar con ese botón. Seleccionamos y ya tendríamos la fuente. Una vez aquí ya tenemos la fuente descargada. Es Motley Forces y ponemos clic derecho y lo descomprimimos. Una vez aquí ya tenemos descargado la fuente que es Motley Forces. Aquí está. Clic derecho y ya lo podemos descomprimir. Internamente solo te viene un TXT que es informativo, que es un archivo de texto, y tenemos una segunda que es la fuente. Esa fuente es la que tenemos que instalar dentro de Adobe Create Cloud. Abrimos. Dentro de Create Cloud hacemos clic en fuentes, fuentes cargadas, y aquí agregamos más fuentes. Seleccionamos la fuente, arrastramos y soltamos. Seleccionamos el checklist para confirmar que tenemos la autorización, en este caso del autor, dado que es 100% gratuita. Seleccionamos y ponemos añadir. En nuestro caso dice fuente duplicada porque previamente ya lo hemos instalado. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es abrir el formato .ai. Cuando abrimos le va a aparecer así. Entonces recuerden que debemos instalar la fuente para que se actualice. Cuando nosotros agregamos la fuente, en este caso lo hemos eliminado para que puedan ver la diferencia. Entonces cuando agregamos la fuente, ponemos añadir, esperamos a que termine de procesar y cuando ya se actualiza, vamos a colocar aquí OK. Vamos a notar aquí que automáticamente la fuente se actualiza. Ponemos cerrar porque ya hemos subido la fuente. También Adobe Illustrator puede activar automáticamente las fuentes que están disponibles dentro de Adobe Fonts. Recuerden que Adobe Fonts contiene varias fuentes que ya llegan por parte de Adobe y podemos utilizarlo en nuestros proyectos. Ponemos habilitar en forma automática y listo. Lo que vamos a hacer ahora es editar el texto. Vamos a hacer 2 veces clic y ponemos Mario y aquí abajo vamos a colocar Corp. Entonces vemos cómo se cambió el texto y ahora vamos a ajustar el tamaño. Entonces simplemente seleccionamos el texto, control más T y podemos ir desplazándolo. Ahí está. Algo similar con el anterior. Clic aquí en Corp, control más T y podemos ir desplazándolo. Si ustedes quieren ver a nivel de capas, seleccionamos aquí, vamos a la parte derecha, clic en mesa de trabajo, regresamos a capas y ahí está. Si nosotros queremos cambiar de repente el fondo, podemos ir manejándolo en estas capas. Este es el background, el fondo. Si le quitamos el ojo, vemos cómo desaparece. Pero de momento lo vamos a dejar como está. Antes de tener los resultados, ahora lo que vamos a hacer es colocarle esta capa de reflejo. Vamos por aquí también, le ponemos en la esquina superior izquierda. Vamos por aquí también, vamos a cambiarle aquí, reducimos y aquí también lo colocamos. Al igual que aquí, que en la U, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a reducir también un poco su tamaño. Esto simplemente es un efecto para que se vea un reflejo de cada una de las letras. Finalmente vamos a colocar ahora sí por aquí abajo. Tenemos por aquí la C. Vamos a voltearlo un poquito, si nos acercamos a la esquina.
podemos darle un ángulo. Ahí está. Si notamos que está muy grande la burbuja, reducimos un poco. Ok, nos acercamos con control más la rueda del mouse. Vamos a girarlo un poco y listo. Y finalmente tenemos los resultados. Ya tenemos un texto llamativo, divertido, que impacta. Listo. Gracias amigos de Mericorp.